Así luce el Valle de Caracas cuando hace alarde de su privilegiado clima. Desde una de sus mesetas se avista una parte de la historia de esta ciudad. Es el ahora llamado Cuartel de la Montaña, donde el máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, dirigió la rebelión cívico-militar del 4 de febrero. Desde aquí, comunicó en 1992 el histórico Por Ahora, con el Palacio de Miraflores en su objetivo. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Al sur de la capital se alza otro valle, con altos edificios que se presentan como murallas del extenso territorio que ocupan casas de ladrillos en sus alrededores. Se les conoce como ranchos en esta nación suramericana y alojan a los sectores más humildes de la población. Sus calles fueron testigos de los orígenes de Nicolás Maduro, hombre fuerte de Hugo Chávez y representante del proceso revolucionario en Venezuela y el mundo. Muy cerca de esta barriada se desarrolló su infancia. Allí, en la parroquia San Pedro, que le da nombre a esta iglesia, Maduro hizo de monaguillo. Como su mentor, Hugo Chávez soñó con ser pelotero profesional, aunque el béisbol marcó parte de las 2 primeras décadas de su vida. También, como a Chávez, fue la política la que lo arropó. A principios de los 70, el joven Nicolás se inicia en la política. Se acercó al movimiento Ruptura, mientras estudiaba en el Liceo Luis Urbareja H. Paul. De allí se fue al Liceo José Ábalos a cursar 3er año de educación media y a militar en la Liga Socialista. Nosotros éramos unos muchachos comprometidos con la gente de los barrios. Aquí en este liceo, detrás del liceo, lo que hay es gente humilde. ¿Y de dónde venimos nosotros? Bueno, de todas estas barriadas de acá, de Vallecoche. Fíjense, en mi caso, yo vengo de un edificio. Los compañeros que vivían en los barrios consideraban que los que vivíamos en los edificios éramos los burguesitos. Y el resto de la ciudad nos consideraban a todos los que vivíamos en Vallecoche como unos marginales, como lumpen, de los estratos más pobres y miserables del país. Han sido históricamente mayoría, y para los 80 se habían concentrado desmedidamente en la capital del país, formando cinturones de pobreza expuestos a la exclusión y a la desigualdad. Sus oportunidades contrastaban con las de una minoría beneficiada por los altos ingresos petroleros de los 70, que buscaba imponer la conciencia mayamera sobre la social. Para ellos, el valle era menos que una referencia. Miami, en cambio, su segunda ciudad. Nicolás era un muchacho muy, pero muy inteligente. Los círculos de lectura entre los recesos de clases en el José Ábalos y la sensibilidad para interpretar la realidad del país que le había tocado vivir comenzaron a delinear la personalidad política de Nicolás en favor de los derechos sociales. Una lucha sobre la base de ideales, en defensa de los pobres, en defensa de la gente, y una reflexión continua y un estudio sobre la realidad circundante. Eso es lo que ha hecho Nicolás, mira, desde que salió, no desde que salió, desde que estaba en este liceo, eso era lo que hacía, y no ha dejado de ser el mismo, ha sido un estudioso de la realidad. Eran años de represión policial, presos y desaparecidos políticos, donde se hizo popular disparar primero y preguntar después. Se difundió la idea de que los estudiantes en la calle eran bandidos. Bajo este clima respiraba la izquierda en la clandestinidad, entre la década de los 70 y 80. Nicolás era uno de los líderes de esa época que salía. Él decía, convocábamos a una marcha, paro para encontrarnos con otro liceo. Viene el liceo La Técnica, viene el Diego de Lozada, viene el liceo Cárdenas Saavedra, el Fray Pedro de Ágreda. Lideraba, luchaba y entre sus imágenes se puede intuir a un joven amiguero, con gustos propios a los de cualquier adolescente de cualquier época. Entre las instantáneas del ayer se distingue una que evidencia su incipiente inclinación por la política.
Aquí se me coló una foto. Esta es una foto que esto fue en plena campaña apoyando la Liga Socialista a José Vicente como candidato de la República para presidente de la República de aquella época. Subiendo por San Andrés, aquí está Nicolás Maduro. Con memoria casi fotográfica, Hugo Salinas desempolva fotos y anécdotas de Maduro en el José Ábalos, institución donde el mismo Nicolás llegó a afirmar que fue donde comenzó todo. Bueno, en este liceo fue donde vinimos a encontrarnos todos esos compañeros, amigos, camaradas, procedentes de otros liceos del Valle, de Caracas, de otras zonas, de otras parroquias, de diferentes partidos políticos de izquierda de la época, como Ruptura, CLP, la Liga Socialista. Pero exactamente en este liceo José Ábalos, todos esos grupos de izquierda, tuvimos un trabajo, un durísimo trabajo que tuvimos de la época en la Cuarta República. Aquí está lo que era la sala múltiple, lo que es la sala múltiple del Liceo José Ábalos, donde realizábamos nuestros actos políticos, culturales, nuestras reuniones estudiantiles. Bajo el liderazgo de Maduro, en este lugar recibieron al cantor del pueblo, Alí Primera, quien vivía muy cerca de la institución. También al Grupo Madera, víctima de una tragedia en los 80, a quien Alí dedicó una canción. Bueno, como 3 meses antes de que ellos sufrieran esa tragedia, los trajimos para acá. Y el comité de recepción fue organizado por Nicolás y todos los camaradas que pertenecíamos a la liga. Lástima que no hubo en esa época la tecnología que tenemos hoy en día para haber grabado eso y que haya quedado como un recuerdo inmenso, ¿sabes lo que es haber presentado Grupo Madera y Alí Primera aquí? Su gusto por la música lo vinculó a diversas expresiones culturales, compartidas por su grupo de amigos. Así ocurrió con la banda de rock Enigma, donde hizo de segunda guitarra en una oportunidad. Recuerdo que él me decía, Hugo, mira, explícame cómo en la salsa, cuáles son los grupos más famosos, porque él no conocía así tanto, pero entonces empecé a hablarle de la Fania, de los grupos existentes de la época, famosos de aquella época. Y él me decía, Hugo, mira, hay una canción que me gusta de Celia Cruz que se llama Isadora, y se la pasaba cantándola. Recuerdo que se ponía aquí y me decía, Hugo, ¿cómo es que es Isadora? Yo le decía, bueno, vamos a cantarla, pues. Entonces yo le decía, Isadora formó la revolución, Isadora Duncan, leyenda que no murió. Isadora formó la liberación, Isadora Duncan, leyenda. Entre música y debates, los pasillos del José Ábalos comenzaron a ser inseguros. Uno de los sitios clandestinos era la azotea de ese edificio Cerro Grande, ahí arriba. Era un sitio clandestino y estratégico. Allá pusimos una bandera, yo recuerdo que pusimos una bandera que la pusimos para identificar que ese era el sitio de reunión de nosotros. Una bandera que era como de color negra y como con unas cositas ahí, unos dibujitos. La pusimos allá arriba y todo el mundo decía, uy, esa bandera que estaba ahí. Después que nos descubrieron que esa bandera estaba ahí, nos la quitaron. También del viejo mural de la Liga Socialista quedó solo la anécdota. Era la época que la Liga Socialista tenía un logotipo que nosotros le decíamos el arrechito, porque salía así un trabajador, un campesino, un obrero, un estudiante con la mano con el puño en alto, así como diciendo ya basta de tanta represión y de tanto esos gobiernos fascistas, de cómo trataban al pueblo en esa época. Bueno, ese mural estaba aquí. En las alturas del edificio Cerro Grande, el tiempo parece no haber transcurrido desde que unos adolescentes se diseñaban un mundo contrario al imperante entre la década de los 70 y 80. Aquí nos reuníamos, charlábamos, tocábamos guitarra, cantábamos, decíamos poesía y sobre todo el círculo de estudio, la batalla de las ideas, como decía nuestro comandante Chávez, que todavía está en boga y está en pie. Chávez vive, la lucha sigue, así es. Te recuerdo mucho, José Ábalos, aquí está, esta fue tu historia, y aquí venimos todos, y aquí vino Nicolás, por aquí pasamos todos, así, aquí se iniciaron nuestras luchas. Venezuela Decide y Telesur está presente. Hoy, junto al más destacado grupo de invitados, les brindaremos el análisis más completo del escenario preelectoral en esta nación. Venezuela Decide, programa especial. Hoy, solo por Telesur.
Maduro tenía 26 años de edad cuando las medidas económicas de corte neoliberal tomadas por Carlos Andrés Pérez detonaron en una explosión social conocida como el Caracazo. Las cúpulas militares y policiales, alineadas con los intereses de una oligarquía doblegada por Estados Unidos, ordenaron la represión violenta de las masas populares. Cientos fueron asesinados. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo. En el seno de ese mismo ejército se fortalecía una ala revolucionaria y bolivariana, decidida a empuñar los fusiles en defensa del pueblo. En 1991, Nicolás Maduro se incorpora como chofer al sistema de metro de Caracas. De inmediato moviliza a los obreros en la lucha por sus reivindicaciones laborales. Nicolás funda un sindicato en el metro de Caracas llamado Asumetro. Y él desde ahí, bueno, hizo una defensa del trabajador. Recuerdo una vez un paro, él asumió un día, había un maltrato hacia el trabajador y en ese tiempo nosotros aquí, bueno, era trabajo, porque no sabíamos de nuestros derechos. Nicolás solo tomó en sus manos el problema y decidió parar todas las rutas de Metrobús hasta que no nos solucionaran el problema. Paradójicamente, la oligarquía venezolana, que ni siquiera viaja en metro, ha posicionado en algunos sectores la idea de que un hombre salido de la entraña popular, como Maduro, no puede gobernar las mayorías. Bueno, yo considero que para ser presidente del país se tiene que estar suficientemente preparado a nivel académico para tener el conocimiento que se necesita. O sea, un chofer no lo considero apto y capacitado para el cargo. No, vale, eso no sirve, eso no es nadie, eso no es nada, eso no sirve para nada. ¿Cómo va a ser un autobusero presidente? Eso es mentira, eso es imposible. Fíjense algo muy interesante, el mejor presidente que ha tenido Brasil en su historia es un obrero metalúrgico de manos maltratadas por el trabajo. Para muchos, incluyendo sus amigos, Maduro es el genuino venezolano, hombre llano, de pueblo, obrero, líder y solidario. El Maduro de hoy en día es el mismo que yo conocí. Yo conozco a Nicolás desde que éramos muchachos. Había protestas estudiantiles donde se veían todos los liceos de Coche, Valle, Cementerio. Luego de ahí nos vemos en el metro, siempre buen amigo, siempre echador de broma, con ese humor que se ve hoy en día, siempre ha sido el mismo, nunca por haber escalado peldaños y tener la importancia que hoy en día tiene, ha cambiado como persona. Nicolás siempre ha sido una persona de buenos sentimientos, una persona seria, una persona que le gusta el deporte, y Nicolás es una persona que donde tú lo ves, es una persona sencilla, humilde y que siempre pensó en los demás. La ruta 421, que conducía diariamente a cientos de usuarios a diferentes destinos, llevó a Nicolás Maduro a su primer contacto con Hugo Chávez. Un día de labores, un amigo de lucha de los 70 lo esperó para almorzar. Una sopa de gallina le recordaría el primer día que escuchó hablar de un militar que lideraba una rebelión contra el gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Buscaban participación de los sindicatos, pero Maduro temía fuera una trampa para asesinar revolucionarios. El 4 de febrero de 1992, como el resto de los venezolanos, conoció en una transmisión de televisión a ese hombre que partiría la historia de Venezuela en dos, y la suya como la de ningún otro. La gran mayoría lo conocimos primero viendo a ese hombre allí, en la pantalla, 4 de febrero, mediodía, asumir su responsabilidad plena del movimiento militar bolivariano, y diciendo que este país tenía que rumbarse más temprano que tarde hacia un destino mejor. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Luego, por distintas vías tuvimos comunicación
En la calle conocimos a Adán Chávez. Adán recuerda siempre a Argenis Chávez. Eran los enlaces permanentes con el movimiento bolivariano, con el comandante Chávez. Como yo trabajaba en el metro, entonces utilizábamos los vagones del metro y las estructuras internas del metro para burlar la persecución policial permanente. Teníamos todo un sistema para montarnos en los trenes y cuando sonaba el sonido para cerrar la puerta nos bajábamos, subíamos, pasábamos por un túnel hasta que nos podíamos reunir. Se la pasaba con su periódico, su maletín, igual como lo vemos ahorita, con su tomuza, su bigote, y él siempre con un misterio, tratando de no ligar el entorno a lo que dentro de su formación o dentro de lo que estaba persiguiendo él, su trabajo político de izquierda, siempre mantuvo ese secreto, pues. Un secreto a voces entre los funcionarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, que para la época tenían en la mira a militares y civiles vinculados al movimiento bolivariano. Porque él estaba identificado plenamente como un movimiento de izquierda, pues. Entonces, aquí cualquier cosa que pasaba, alguien explotaba una bolsa de esa de papel y esa explosión, entonces venían a buscar a Nicolás. Sonaba un traquitraque o alguien estornudaba fuerte, ahí mismo aparecía la DICE a buscarlo. Se bajaba y bueno, se desaparecía 2 o 3 días que no sabíamos de él. Todos los agentes del gobierno en ese momento, los agentes policiales, siempre tenían la vista puesta en Nicolás cuando sucedía algo en Caracas. Luego, yo lo conocí físicamente, directamente, el 16 de diciembre de 1993. Ya había ganado el doctor Rafael Caldera y ya se escuchaban que venían vientos de calle para el comandante Chávez, porque era un clamor popular gigantesco, que el comandante Chávez tenía que salir para la calle. Era un clamor de todo este pueblo. Ahí, por primera vez entramos en contacto directo. Él me puso un seudónimo. ¿Cuál era? Que seguramente era muy fácil de detectar, ¿no? Él me llamaba Verde y me mandó un conjunto de tareas de contactar y llevarle notas de aliento a oficiales, tenientes, capitanes, mayores que estaban activos todavía. Y yo la cumplí, algunas tareas, y de articularlo con los movimientos sindicales clasistas, democráticos, honestos que se levantaban en la Venezuela de entonces. En paralelo a su actividad sindical en el Metro de Caracas, se convierte en miembro del Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 y más adelante del Movimiento Quinta República fundado en 1997 por Hugo Chávez. Cuando el comandante Chávez sale de la cárcel el 26 de marzo de 1994, desde ese segundo, no recuerdo un día que yo no haya estado con él, haciendo algo por él, estudiando por él, trabajando por él, que es trabajar y estudiar por la patria. Al día siguiente de salir de la cárcel y recibir la baja militar, Maduro acompañó a Hugo Chávez al Panteón Nacional para entregar una ofrenda floral. Luego partieron entre una multitud hacia una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Venir a nombre de la generación militar bicentenaria que decidió insurgir en armas para torcer el rumbo funesto de la República y buscar nuevos caminos. Otros están por llegar y seguiremos uniéndonos en contacto con el pueblo. Así comenzó la carrera de Hugo Chávez a la presidencia. Se acaban los tiempos de la lucha clandestina. Maduro tenía ahora la oportunidad de concretar en el área política sus ideas sociales. Juro delante de Dios, juro delante de la patria,
Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Nicolás Maduro fue parte de la Asamblea Constituyente de 1999 que redactó la nueva Carta Magna. Fue reelegido en 2000 y 2005. Ese mismo año asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. En 2006 pasa a formar parte del gabinete ministerial del presidente Hugo Chávez, al ser designado ministro de Relaciones Exteriores. Como canciller tuvo la responsabilidad de dirigir la política internacional de Venezuela entre los años 2006 y 2013. A su cargo, dio impulso a organismos de integración como la CELAC, el ALBA, la UNASUR y la entrada de Venezuela al Mercosur. Batalló codo a codo con los gobiernos hermanos de Ecuador, Bolivia y Honduras, cuando las oligarquías de esos países, apoyadas por Estados Unidos, perpetraron golpes de Estado. También en Paraguay, donde fue acusado de instigar a militares en la nación. Porque hay momentos espectaculares donde en público se requirió de la presencia y del coraje inclusive para enfrentar a adversarios, ojalá fueran solamente adversarios, enemigos muy poderosos, y lo hizo muy bien sin perder nunca la calma, sin dejarse llevar por las emociones y siempre con una racionalidad, pero conservando su condición humana, que lo hizo grande en esos momentos difíciles, digamos, desde el punto de vista noticioso, espectaculares, pero también en la privacía de las relaciones humanas, de las relaciones entre estadistas. Él fue aceptado progresivamente por los diversos estadistas del continente como un interlocutor de muy alto nivel y como un fiel, en el mejor sentido de la palabra, fiel como humano y fiel como político representante de Hugo Chávez. Uno de los episodios más recordados en su trayectoria como ministro de Relaciones Exteriores tuvo lugar durante la Asamblea General de Cancilleres de la OEA, en Panamá, que trataría, entre otros, el tema de la energía para el desarrollo sostenible. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, pretendió sumar a la agenda la negativa del gobierno venezolano de renovar la concesión del espacio radioeléctrico a la televisora privada RCTV. La respuesta de Maduro fue contundente. La intervención de la representante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica constituye un intervencionismo inaceptable en los asuntos internos de una nación democrática, soberana, como la República Bolivariana de Venezuela, y de esa manera lo rechazamos. Hablan de violación de derechos humanos. Tendría que esta OEA hacer una comisión especial para ir a estudiar la violación diaria de los derechos humanos en las fronteras de México y los Estados Unidos. ¿Cuántos hermanos del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica, son perseguidos y cazados como animales, capturados, torturados, asesinados en las fronteras? Ahí están construyendo un muro, el muro de la indignidad. América Latina y el Caribe tiene que levantar su voz frente a ese muro de indignidad que constituye un monumento a la violación de los derechos humanos diarios, permanentes. En este segundo, mientras hablamos, en cada segundo que pasa, son centenares de hombres y mujeres de nuestras tierras, de nuestro color, de nuestras costumbres, de nuestra forma de ser, que buscando la vida, tratando de buscar una oportunidad al trabajo, son cazados, torturados, perseguidos. Tendría que esta Organización de Estados Americanos ver el tema de la violación permanente de los derechos humanos de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños hacia los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos. Tendría que esta Organización de Estados Americanos organizar una comisión especial para ir a las cárceles de Guantánamo. ¿Cuántos presos tienen ustedes en la cárcel de Guantánamo? Le preguntamos al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Tienen derecho a la defensa? ¿Dónde los secuestraron? ¿Tienen el debido proceso?
hombres y mujeres sin rostro, sin nombre, secuestrados en territorio hemisférico, en territorio ilegalmente ocupado de la isla de Cuba. Así que, si de derechos humanos vamos a hablar, tendría que hacerse una revisión profunda de las violaciones a que hemos sido sometidos los latinoamericanos y caribeños durante décadas de invasiones. Nada más aquí en esta tierra heroica de Panamá, ¿cuántos hombres y mujeres fueron asesinados en el barrio Chorrillos, que queda a 10 minutos de esta sala de reuniones? En aquella invasión infame que produjo más de 3.000 muertos inocentes en sus casas durmiendo. Así que Venezuela pide respeto, exige respeto a su soberanía. En el año 2012, a 3 días de haber sido reelecto presidente, Chávez le da otro espaldarazo a Maduro al designarlo vicepresidente. No le recomiendo a nadie que sea vicepresidente de la República. No le recomiendo a nadie. Por eso quiero que le demos un aplauso de apoyo, de estímulo al nuevo vicepresidente, que es Nicolás Maduro. El canciller Nicolás Maduro, vamos a desearle mucho éxito y vamos a darle un aplauso de estímulo, de apoyo a Nicolás Maduro, que ha sido también un gran servidor público de todos estos años en distintos frentes de batalla, en la Asamblea Nacional y luego en la Cancillería del gobierno bolivariano. Mucha suerte, Nicolás. En la medida que el estado de salud del presidente lo distanciaba de la vida pública, la presencia de Nicolás Maduro daba garantía de continuidad a la obra de la revolución, demostrando en la práctica lo que el presidente ya veía en él: liderazgo y capacidad para gobernar. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución, de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Casi 3 meses después, vendría un nuevo anuncio, ahora a cargo de Nicolás. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente